En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos. Pues mire, resulta que esta mañana los integrantes de este canal estábamos precisamente pues hablando, ¿no?, sobre la situación que vivimos en la Iglesia. Comentábamos pues que los católicos hemos renunciado sobre todo a la jerarquía, a dar la batalla, a predicar la fe, ¿no? Se han resignado y en muchos casos pues directamente los que deberían ser pastores no es que sean ya pastores cobardes, ¿no? Es que son directamente el lobo. Son el lobo con piel de cordero, ¿no? Que en vez de dirigir a las ovejas pues a un espacio seguro, ¿no?, para protegerlas del lobo, abre la puerta del corral y además con mucho gusto para que el lobo las devore, ¿no? Lo hemos visto perfectamente, por ejemplo, en la profanación del Valle de los Caídos, como la autoridad eclesiástica ha colaborado desde las más altas esferas con la profanación de la propia Iglesia, con la profanación de ese valle. También hemos visto cómo, cuando les interesa, por supuesto, se pasan por el arco del triunfo la obediencia, ¿no?, debida al Papa, la esgrimen cuando les interesa y cuando no, sobre todo cuando se trata de apoyar corrientes ideológicas o prácticas contrarias a la doctrina católica, pues a ella entonces no interesa obedecer al Papa, ni tampoco Roma es tan contundente y rápida a la hora de actuar, ¿no? Pero bueno, yo no voy a venir aquí a contarles nada nuevo, nada que no sepamos, nada que no sepa nadie, que no tenga, aunque tenga ojos en la cara y que vea las cosas pues con un poquito de objetividad y sentido común, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. La cosa es que, bueno, pues yendo a la iglesia de aquí de donde nosotros vivimos, pues nos ha llegado un panfleto que es sobre la vida pues de un mártir, concretamente de Vicente Bosilkov, obispo de Bulgaria, católico, mártir, ¿no?, a manos de los llamados, lo que hoy se nos presenta, ¿no?, como los defensores de la libertad del hombre y la lucha contra la opresión, ¿no?, que luego siempre son pues lo que han sido siempre, pues los mayores sanguinarios y asesinos pues que ha existido sobre la faz de la tierra. Hablo obviamente pues de los comunistas, ¿no?, de esta peste roja. Pero bueno, esto no es un vídeo para criticar a los comunistas, sino para resaltar pues la figura de este gran mártir, esa palabra que hoy causa alergia a nuestras altas jerarquías, y también pues en parte pues para animarnos a todos los católicos, tanto como a los seglares y sobre todo a los sacerdotes y a las altas jerarquías, pues a vivir una vida verdaderamente cristiana, a no temer los poderes de este mundo ni las persecuciones, y a no renunciar a Cristo o a la batalla a la que estamos llamados contra el demonio, el mundo y la carne, simplemente por querer en aras de una falsa paz o de una comodidad, que es, digamos, junto con la omisión, los pecados más grandes, el origen de todos los pecados modernos, ¿no?, a mi juicio y parecer. Bien, pues sin más dilación vamos a comenzar con este vídeo. Antes de nada, pues también, como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestros canales, nos sigan en redes sociales, compartan nuestros contenidos y nos ayuden a llegar pues a más personas. También, pues si tienen ustedes algún proyecto católico, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de colaborar. Y en definitiva, pues en aportar nuestro granito de arena para que España y el mayor número de países posibles pues vuelvan a ser lo que deben ser, ¿no?, la tierra y el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es donde reside la verdadera felicidad del hombre, que para eso nos creó Dios, para ser felices en esta tierra y sobre todo con Él en el cielo. Primero en esta tierra como anticipo del paraíso, es decir, para amarle. Bueno, no me quiero enrollar más, comenzamos ya con el vídeo. Un niño está jugando en la orilla del Danubio, en los confines de Bulgaria y de Rumanía. El río de casi 3.000 kilómetros de largo se acerca aquí a su desembocadura. De repente, el niño resbala y cae al agua. La turbulenta corriente lo arrastra y amenaza con engullirlo. Su madre, enloquecida, lo pierde de vista. Invocando a la Virgen con energía de la desesperanza, le promete consagrarle a su hijo si lo salva. Enseguida, el niño emerge del agua y consigue alcanzar la orilla. Su madre lo abraza y no olvidará su promesa. Vicente será de Jesús por María.
Vicente Bosilkov nace el 16 de noviembre de 1900 en Belene, al norte de Bulgaria. La población de ese país es en su gran mayoría de confesión greco-ortodoxa, cristianos orientales que no reconocen la autoridad del pontífice romano. Sin embargo, la familia Bosilkov forma parte de la pequeña minoría católica, formada por campesinos del Valle del Danubio evangelizados por misioneros venecianos a partir del siglo XVI. Los padres de Vicente, Luis y Beatriz, son agricultores. Vicente, muchacho valiente y trabajador que ha recibido la confirmación en 1909, se sincera pronto con sus padres confesándole su deseo de ser sacerdote. Su madre ve en ello una continuación de la entrega que hizo de su hijo a María. 2 años más tarde lo acompaña al seminario menor de la diócesis de Nicópolis. Esa antiquísima diócesis había sido recuperada por el Papa Inocencio X en 1644, tras largos siglos de interrupción. Pero en 1688 los turcos la habían casi aniquilado al masacrar a 15 de sus 25 sacerdotes, refugiándose los demás en Hungría. En 1782, unos religiosos pasionistas, orden fundada por San Pablo de la Cruz, 1694-1775, regresan a los pueblos que habían seguido siendo católicos. Si bien son de rito latino, celebran la misa según el rito oriental, más cercano a la población. La autoridad política los mira con recelo, el país depende todavía del Imperio Otomano, por lo que ellos ejercen su apostolado con la mayor discreción. Los sacerdotes celebran la misa en granjas, en bodegas excavadas a tal fin o en casas particulares, con frecuencia de noche. Ser católico significa tener que afrontar la hostilidad general. No obstante, en 1878, Bulgaria consigue la independencia y el zar Fernando instaura la tolerancia religiosa. Cuando Vicente regresa a los 11 años, en el seminario menor de los pasionistas, en Nicópolis, ya se habían sucedido 10 obispos pasionistas. Más tarde entrará en el noviciado, donde tomará el nombre de Eugenio del Sagrado Corazón. Él conoce muy bien a los padres pasionistas, ya que se encargan desde hace tiempo del servicio parroquial de Belene. Vicente Bosilkov supera a sus compañeros por su vitalidad y por sus facultades intelectuales, pero también por su carácter gracioso. Su vocación se consolida poco a poco. El obispo de Nicópolis, Monseñor Damián Telen, 1877-1946, instalado en Ruse, la ciudad más importante del norte de Bulgaria, muestra hacia él un especial afecto y predice gustoso que ese muchacho será algún día su sucesor. En 1914, los superiores de Vicente le envían a Bélgica y luego a Holanda, con el fin de ofrecerle mejores estudios. Durante 10 años, el joven perderá de vista a su país y a su familia, sacrificio que todos aceptarán con generosidad. En el convento pasionista de Courtrai se siente edificado por un fraile enfermo de cáncer que vive santamente esa tribulación y que la Iglesia proclamará beato, Fray Isidoro de Loor, 1881-1916. Cuando Bélgica es ocupada por Alemania, Fray Eugenio se refugia en el convento holandés de Mook, donde termina sus estudios clásicos y demuestra sus grandes dotes para las lenguas. 2 señoritas holandesas, Johanna y Lamberta Roelofs, deciden ayudarle. Lo acogen en su casa durante las vacaciones y financia sus estudios. Fray Eugenio sentirá siempre un gran afecto hacia ellas. Profesa sus votos religiosos el 29 de abril de 1920, prometiendo ese día hacer del crucifijo el centro de su vida. En 1923 empieza a estudiar teología y al año siguiente regresa a Bulgaria, a Ruse, donde es ordenado sacerdote en 1926. Sus superiores lo envían entonces a Roma, donde termina los estudios de teología. De regreso a Bulgaria, prepara una tesis doctoral en teología que culminará en Roma en 1932 y cuyo tema es la unión de Bulgaria con la Iglesia romana en la primera mitad del siglo XIII. La cuestión de la unidad de los cristianos resulta primordial para él, sobrellevando a partir de entonces como una herida la división de los cristianos orientales. En esa época, 1925-1935, el delegado apostólico de la Santa Sede en Bulgaria, Monseñor Ángelo Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, trabaja promoviendo un diálogo entre ortodoxos y católicos. También Eugenio Bosilkov acoge con gran caridad a los ortodoxos que acuden a él, sin dejar de confesar claramente, no obstante, que la unidad no puede realizarse fuera de la comunión con el obispo de Roma. En 1938 contribuye a la conversión al catolicismo del superior de un monasterio ortodoxo. Una llamada del Espíritu Santo. Deseoso de acción apostólica, el padre Bosilkov obtiene de su obispo la parroquia de Badarski-Jerán, en la llanura del Danubio. Allí culmina la edificación de la iglesia y construye un centro parroquial extenso y moderno,
organiza diversas actividades religiosas, culturales y deportivas, y cumple las funciones de capellán de religiosas. Siente predilección por la pastoral de los jóvenes, aplicándose ante todo en catequizarlos. Sin embargo, en 1938 escribe: «La situación religiosa en Bulgaria no es un camino de rosas. La masonería intenta oprimir a los católicos. Los misioneros extranjeros ya no tienen derecho a predicar. Soy búlgaro y no pueden hacer nada contra mí, pero me vigilan y me acusan de haberme occidentalizado. Pero yo no me he dejado impresionar». En 1941 Bulgaria es ocupada por Alemania. El padre Bosilkov consigue salvar a numerosos judíos amenazados de deportación por los nazis. A finales de 1944 los soviéticos entran vencedores en Bulgaria. Stalin instaura en 1946 una república popular, es decir, una dictadura comunista. El 2 de julio, el padre Eugenio, vigilado entonces por las autoridades, escribe en una carta pastoral: «Cristo no prometió a los hombres el paraíso en la tierra, y quienes lo prometen y que mandan hoy en Bulgaria harán de la tierra un infierno. No puedo callarme y hablo, por eso me han convocado 2 veces a la policía, pero hasta ahora la anguila se ha escabullido de entre sus manos». El 6 de agosto del mismo año fallece Monseñor Damián Telen, obispo de Nicópolis. Una semana más tarde, la Santa Sede nombra a Eugenio Bosilkov administrador apostólico de la diócesis, es decir, sustituto temporal. La situación es crítica. La juventud es pervertida por una educación atea e inmoral, y los sacerdotes son eliminados físicamente o desacreditados mediante campañas calumniosas. El administrador instaura enseguida una misión popular extraordinaria para recordar a los fieles los puntos fundamentales de la doctrina católica y fortalecerlos para que puedan resistir ante la propaganda atea. Los misioneros no temen debatir públicamente contra los doctrinarios del partido, y gracias a su cultura, a fuerza de sus argumentos y a su fe, tienen ventaja. Con frecuencia los comunistas intentan salir del apuro mediante injurias y blasfemias. A falta de algo mejor se retiran gritando «Dolu Bog», en búlgaro «Abajo Dios». La garantía de un futuro espléndido. El 26 de julio de 1947, el Papa Pío XII nombra a Eugenio Bosilkov obispo de Nicópolis, quien elige como lema «Justicia y caridad». Ese nombramiento regocija incluso a los ortodoxos, pues Monseñor Bosilkov es el primer obispo de Nicópolis de nacionalidad búlgara desde el siglo XVII. Su diócesis abarca la mitad norte de Bulgaria, con 25.000 fieles, 31 sacerdotes, 123 religiosas, 25 iglesias, 3 colegios y un seminario. Inmediatamente emprende la visita a todos ellos. En todas las poblaciones católicas es acogido con entusiasmo y, a menudo, acompañado triunfalmente por los fieles, orgullosos de su obispo, prelado culto y políglota, en quien se encarna su fe. Se dice de él que es el mejor orador de toda Bulgaria. Sin embargo, algunos sacerdotes, aterrados por su audacia apostólica, indican que no son candidatos al martirio. El obispo se esfuerza por darles ánimos. Con la Virgen todo es posible. En una carta pastoral de 1948, se enfrenta a la propaganda atea que intenta arruinar en el espíritu del pueblo las bases racionales de la fe católica, la apologética. Ese mismo año, el gobierno toma medidas encaminadas a destruir la Iglesia romana en Bulgaria, supresión de los días festivos y de las manifestaciones religiosas fuera de las iglesias y confiscación de los bienes eclesiásticos. Los colegios, a los que asisten 6.000 jóvenes, son clausurados, así como los hospitales, los orfanatos y los dispensarios pertenecientes a la Iglesia. En 1949 se prohíbe por decreto a los sacerdotes extranjeros cualquier ministerio en Bulgaria. Al ser invitado a ratificar ese decreto, Monseñor Bosilkov se niega a hacerlo. Sabe lo que le espera. Las huellas de nuestra sangre vertida, dice, serán la garantía de un futuro espléndido para la Iglesia en Bulgaria. La semilla debe morir. El obispo está levantado desde las 4:30 y reza hasta las 8 antes de empezar a trabajar. La oración, afirma, es la lengua materna del alma. Son muchas las cosas que no somos capaces de hacer, pero siempre es posible rezar. Y al hablar de los pequeños sacrificios dice: «Santifico mis jornadas tragando las galletas de toda clase que el Señor me da, sean dulces o amargas. Todo ello procede de una mano amorosa que hace que todo sea dulce y sabroso». Formula de esta manera su resolución diaria: «Quiero ser siempre bueno, quiero aportar alegría y procurar reconfortar a todos». Para ello se apoya en primer lugar en la celebración diaria de la Santa Misa, en la cual se ofrece al Padre Celestial en unión con su Divino Hijo, sacerdote y víctima. Como todo religioso pasionista, Monseñor Bosilkov siente una particular devoción por la Virgen de los Dolores.
Tal es su rectitud como obispo que se atrae la estima y la admiración incluso de sus perseguidores. Un funcionario del Estado afirmará haber tenido delante a un hombre de una fe extraordinaria. Jamás oí a nadie hablar contra Eugenio, incluso entre los mandos del Comité Comunista para los Cultos. Libres en Cristo. En 1948, Monseñor Bosilkov es autorizado a desplazarse a Roma para reunirse con el Papa Pío XII, con quien conversa largo tiempo. En su desplazamiento, no obstante, es escoltado por 4 policías búlgaros. A quienes le desaconsejan regresar a su diócesis, le responde: «Soy el pastor de mi rebaño, no puedo abandonarlo». Después de haber rezado largo rato ante la imagen de la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor, confiesa a un compañero pasionista: «He pedido la gracia del martirio». En Occidente, el obispo goza de respirar la brisa de la libertad, pero añade: «Nosotros en Bulgaria somos libres en Cristo». De regreso a Ruse, afirma: «No tenemos miedo. En cuanto a mí se refiere, me preparo para lo peor sin dudarlo». Y, retomando un versículo de Isaías, añade: «Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré». Isaías 62, 1. La estrategia religiosa de Stalin en Europa Oriental consiste en fundar iglesias nacionales separadas de Roma y dirigidas por prelados sometidos al régimen comunista. Influyentes personalidades del gobierno prometen a Monseñor Bosilkov numerosos privilegios si acepta convertirse en el jefe de una iglesia nacional popular, separada del Papa. La etapa siguiente, previsiblemente, será la anexión forzada de la iglesia cismática a una iglesia ortodoxa mayoritaria en el país y controlada por el poder. Un pequeño paréntesis, pues como siempre los ortodoxos haciendo pues de iglesia gubernamental, ¿no?, al servicio del poder cismático. El obispo lo rechaza claramente y prescribe oraciones especiales por el Papa en todas las parroquias. Por la misma época, 1946, en Croacia, el beato Monseñor Stepinac era invitado por el gobierno comunista a fundar una iglesia nacional. Su rechazo le valió una larga condena. El 7 de octubre de 1998, 4 días después de haberlo beatificado, el Papa Juan Pablo II decía de él: «Las causas de la persecución y del proceso farsa contra él fue el firme rechazo que opuso a la insistencia del régimen para que se separara del Papa y de la sede apostólica, y se convirtiera en jefe de una iglesia nacional croata. Prefirió permanecer fiel al sucesor de Pedro, y por eso fue calumniado y después condenado. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, enseña el catecismo. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes». San Irineo. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. San Máximo Confesor. Un trato sin misericordia. En 1949 se rompen las relaciones diplomáticas de Bulgaria con la Santa Sede. Amenazador, el ministro de Interior declara: «Conocemos a todos los adversarios del gobierno popular y trataremos sin misericordia a quienes nos hagan frente. Ni Dios ni sus patronos imperialistas podrán ayudarles». El 1 de marzo del mismo año, el obispo de Nicópolis puede, por última vez, reunir a sus compañeros pasionistas y a un gran número de fieles con motivo de un triduo en Ores, en el transcurso del cual habla con toda libertad apostólica. Poco después, los 12 últimos sacerdotes extranjeros son obligados a abandonar el país. El obispo les da la consigna de decir en Roma y en todas partes que los católicos búlgaros permanecerán fieles a Dios y a la Iglesia. A causa de la censura del correo, Monseñor Bosilkov comienza a usar un lenguaje cifrado. Escribe a sus compañeros extranjeros: «No podéis imaginaros el infierno que sufrimos aquí». En 1952, cuando le proponen de nuevo convertirse en el jefe de una iglesia cismática, él reafirma su fidelidad al Papa. El 16 de julio, 7 policías irrumpen en su domicilio en su presencia y lo registran en busca de armas y transmisores de radio. Al no hallar nada, se contentan con una postal recibida de Holanda para acusar al obispo de confabulación con una potencia enemiga y poder, así, arrestarlo. Ese mismo día, una amplia redada policial desemboca en la encarcelación, en una siniestra y fría prisión, de 40 sacerdotes y algunos religiosos y laicos.
El 19 de septiembre comienza un juicio público. Los amigos y parientes del acusado que han podido acceder a la sala quedan espantados al verlo entrar, delgado e irreconocible. Hace 2 meses que le obligan a dormir en el suelo. Cada noche se reanudan las privaciones de alimentos y las torturas para hacerle confesar crímenes imaginarios. A pesar de ese terrible lavado de cerebro, Monseñor Bosilkov permanece inquebrantable. Un testigo ocular recuerda que dominaba a todos con sus respuestas y avergonzaba a los jueces. Su familia está autorizada a verlo durante 10 minutos, y él lo aprovecha para decir: «Estoy dispuesto a todo para permanecer fiel a Cristo. Rezad, rezad para que sea digno de la gracia del martirio. Decid a todos que no he renegado ni de la Iglesia ni del Papa». El 3 de octubre se dicta la sentencia, fijada desde hace mucho tiempo. El obispo de Nicópolis y 3 sacerdotes de la congregación de los asuncionistas son condenados a muerte y a la confiscación de sus bienes por espionaje a cuenta del Vaticano y actividades subversivas contra el Estado. Monseñor Bosilkov acoge con serenidad esa devastadora noticia. Una sonrisa aparece en su rostro. Un mando comunista presente en el juicio recordará: «Nosotros los búlgaros habíamos pedido a Moscú que no hubiera condena a muerte, pero Stalin había dado órdenes precisas y no podía hacerse nada». En el transcurso de su última entrevista con una sobrina, Sor Gabriela, y otra religiosa, el obispo intenta consolarlas. «Siento el apoyo de la gracia de Dios. Muero gustosamente por la fe. Lamento que os quedéis solas, pero la Virgen no os abandonará. Si hubiera querido, habría podido vivir con todas las comunidades deseables. Decid a todos que no he traicionado ni a la Iglesia ni al Papa». Mientras esperan la ejecución, los condenados viven aislados cada uno en su minúscula celda, encadenados de la cabeza a los pies. Monseñor Bosilkov recibe cada semana un cesto de víveres enviado por las religiosas. Al ser devuelto, el cesto está firmado con una minúscula nota con la marca Plus Euc. El 18 de noviembre el cesto regresa lleno. Con el corazón compungido, Sor Gabriela comprende que el obispo ha sido ejecutado. Gracias a un policía compasivo, conseguirá recuperar la ropa manchada de sangre y los objetos personales del mártir. El funcionario le informará oficiosamente que el obispo ha sido fusilado el 11 de noviembre de 1952 a las 11:30 de la noche en compañía de otros 3 sacerdotes condenados. Esas informaciones serán confirmadas al Papa Pablo VI en 1975, en el transcurso de una entrevista con el dirigente comunista búlgaro Yivkov. El 15 de marzo de 1998, en Roma, en presencia de Sor Gabriela, Eugenio Bosilkov es proclamado beato por el Papa Juan Pablo II. El obispo de Nicópolis había anunciado un espléndido futuro para la Iglesia Católica búlgara. Esa predicción comenzó a realizarse a partir de 1989, año del derrumbe del comunismo en la Europa del Este. La Iglesia Católica sale entonces de las catacumbas y reconstruye sus estructuras visibles con 2 diócesis latinas, Sofía y Nicópolis, y una eparquía, diócesis para los grecocatólicos. En 2002, con motivo de un viaje a Bulgaria, el Santo Papa beatificará a los otros 3 sacerdotes mártires, a los padres Kamen Bitsev, Pavel Yidjov y Josafat Hitchov. Ese país cuenta en la actualidad con alrededor de 50.000 fieles y un clero autóctono. Durante la homilía de beatificación de Monseñor Eugenio Bosilkov, Juan Pablo II podía decir: «Este obispo y mártir, que durante toda su existencia se esforzó por ser imagen fiel del buen pastor, llegó a serlo de un modo del todo especial, en el momento de su muerte, cuando unió su sangre a la del Cordero inmolado por la salvación del mundo. Qué ejemplo tan luminoso para todos nosotros, llamados a testimoniar fidelidad a Cristo y a su Evangelio. Qué gran motivo de aliento para cuantos padecen aún hoy injusticias y oprobios a causa de la fe. Ojalá que el ejemplo de este mártir, al que hoy contemplamos en la gloria de los beatos, infunda confianza y celo en todos los cristianos».